Bien, muy buenas noches a nuestros amigos de las redes sociales, muy buenas noches. Tenemos acá la presencia de Paola Vicente y del doctor Oscar Novoa, que a la sazón, aparte de médico, también es su presidente de la Cámara de Comercio. El día de hoy estamos 29 de marzo del 2023 y estamos en una nueva entrega de este programa que transmitimos a través de las redes sociales, Brayton León Podcast. El día de hoy he invitado a estos dos ilustres profesionales de la provincia de Satipo precisamente para poder conversar sobre las relaciones socioafectivas en las diferentes etapas de la formación de una persona y cómo esta característica de la personalidad de los seres humanos pues generan, digamos de alguna manera, muchas situaciones de conflicto que serían lo mejor evitar. Para ello, Paola, ¿nos podrías indicar tu experiencia profesional, presentarte un poco para las personas que nos están viendo en las redes? Sí, claro. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Brayton. Mi nombre es Paola Vicente. Soy licenciada en Educación con la especialidad de Psicología. Cuéntanos un poco. Mm, di- ¿Tú has estudiado eso en qué universidad? en la Universidad Marcelino Champañat. Ah, muy En la bien. universidad, ¿Cuánto tiempo de exacto. experiencia tienes al respecto? Es, mm, He estado trabajando en colegios privados, y un privado y un público en Ujú. Lima. Acá en Satipo estuve por unos cuantos meses laborando en uno privado, y también estuve apoyando en el Instituto Teodoro Rivera Taipe, Ujú. lo que es en la CEPRE. Y ahora también trabajo de forma independiente, y tengo un consultorio. ¿Estás Ajá, exacto. atendiendo de manera Exacto, de a manera niños, independiente. adolescentes o...? A niños y adolescentes, todo lo que es en entorno escolar. Okay. Ajá, lo que son los problemas, diagnóstico psicopedagógico, programas de intervención educativa, adaptaciones curriculares, no, todo lo que es el área educativa. Ujú. Muy bien, y por el otro lado tenemos al doctor Oscar Novoa, también que es un médico ya de amplia trayectoria, también muy reconocido en la provincia. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor Brayton. Sinceramente te agradezco por esta oportunidad de poder participar dentro de tu programa muy sintonizado, que goza pues de una buena sintonía por los temas tan importantes que vienes desarrollando y que en la provincia de Satipo es uno de los programas pues culturales que realmente deberían impulsarse, apoyar, y qué mejor si en esta oportunidad pues podamos ver un tema muy importante como son las relaciones socioafectivas, ¿no? Entonces, quien habla, Oscar Novoa Rosado, médico de profesión, primera carrera, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo ya más de 30 años, ya toda una vida en la medicina, y también una segunda carrera profesional en Derecho, con maestría en Derecho Penal. Ah, muy Sí, y bien. gracias más bien por esta invitación, doctor Oriente, y a sus órdenes. Sí, doctor, cuéntenos un poco en esas circunstancias que usted ya se desempeña como médico también. Muchas veces en esa labor profesional, lo que usted tiene que hacer también es a veces hacer como las veces de psicólogo dentro de la, ¿cómo le llaman ustedes? De la anamnesis, creo que es, ¿no? De que se hace a un paciente cuando se le entrevista. Eh, Dentro de esa situación, doctor, cuando usted hace esta anamnesis, por decir, tiene un paciente que pueda haber, digamos, tenido alguna complicación, por decir, lesiones que le haya causado su pareja. Especialmente a veces surge eso con relación a las damas, ¿no? A las mujeres. ¿Ha tenido algún caso de esa naturaleza, doctor? Sí, efectivamente, estos casos de violencia familiar son muy frecuentes, eh, y sí, la mayoría de las partes, de las veces, perdón, es justamente teniendo como agraviadas al sexo femenino, ¿no? Pero también he tenido algunos casos en que los varones han sido vulnerados por su pareja, ¿no? Entonces, y no es tan raro, ¿ah? Yo diría de que es frecuente Ah, las agresiones también al esposo, a la pareja, de sexo masculino,
Y esto también, lógicamente, la violencia de ambas partes es censurable totalmente, no debería existir esto. Y bueno, justamente el análisis que el día de hoy trae a colación su programa es una cosa muy importante por cuanto cada vez se están presentando con mayor frecuencia. Existe una alta incidencia ya de violencia familiar, y en lugar de ir de la mano con un mejor nivel de cultura, mayor educación, los avances científicos, tecnológicos inmensos, sin embargo, el tema del respeto de una persona a otra cada vez es mucho más notorio que nos falta incrementarlo, el respeto de la dignidad, del abuso. Todavía son temas que, en lugar de haberse disminuido con el incremento de la cultura, lamentablemente vemos con mucha preocupación de que se están incrementando, doctor Brayton. Sí, pues, Paola, cuéntanos un poco. Se sabe tú, por tu especialización que le has orientado a la carrera de docencia hacia el ámbito psicológico, que las personas pues tienen, digamos, ciertos patrones que se van formando a lo largo de su existencia. Pero, ¿qué tanto influye la educación actual? Por decir, mira, antiguamente había una frase que decía, la letra con sangre entra, ¿no? Y esa era una frase muy usada por los maestros de la época. Exacto, ¿no? Hace 20 años atrás. Yo por lo menos la escuché cuando iba a la escuela. Pero eso significaba que, de alguna manera, lo que quería reflejar, digamos, la frase era que tenías que ser estricto con el alumno para que él pudiera entender, ¿no? O sea, claro, eso ya proviene de la escuela tradicional, la escuela tradicional donde lo que se hacía era introducir al estudiante el mayor conocimiento, todo el conocimiento posible, pero hoy en día ha cambiado el método educativo. Ahora es lo que es generar en ellos mismos y brindar una enseñanza significativa para que le pueda quedar bien claro, bien entendido al estudiante. Digamos, generar en ellos un análisis, una introspección, ¿no?, de lo que son los valores, la buena cultura, la buena educación, todo ello, ¿no?, para poder evitar digamos, conflictos psicológicos, para que puedan evitar malas relaciones socioafectivas. Pero acá hay un tema, Paola. ¿Qué sucede? Que, por decir, antiguamente, bajo ese esquema, esa frase, por decir, yo he visto que más bien las personas se formaban con mayor respeto, como dice el doctor Novoa. Antiguamente, digamos, podían decir que las personas respetaban sus relaciones, por decir, ahora que vamos a tocar también ese tema más adelante. Claro. Había un respeto entre vecinos. Pareciera como si la formación estricta que se les daba a las personas y hasta cierto punto con algo de castigo físico, hacía que las personas sean más disciplinadas. Eso es por un lado. Claro. Por otro lado, no te olvides también que luego de la formación entre primaria y secundaria, los jóvenes pasaban al servicio militar obligatorio. Muchos jóvenes que pasaban por el servicio militar obligatorio pues tenían una formación también militaria, pero de disciplina. Pero ahora esas cosas se han cortado bajo un nuevo enfoque, ¿no? Creo que no sé cuál es este enfoque. Lo que en la enseñanza anterior, la educación era lineal, no había una jerarquía, una autoridad, que el maestro tenía que ser la persona autoritaria, ¿no? Exacto, ¿no? Y el estudiante acatar y obedecer. Pero hoy en día la educación no es así, la educación es horizontal, ¿no?, donde el estudiante aprende del maestro y el maestro aprende del estudiante. Ambos forman parte de un proceso de aprendizaje. Pero está pasando allí, licenciada, que de alguna manera el problema que se genera en la sociedad es que más bien pareciera que la gente está creciendo con una situación de rebeldía y muy violenta. Yo conversaba hace poco con una docente también de muchos años de trayectoria, y lo que ella me decía, Brayton, en un salón de clases donde yo enseñé de un promedio de 30 niños del ámbito urbano, por lo menos 20
son de hogares disfuncionales. O sea, quiere decir que es que no tienen uno de los padres, o vive con la mamá, o vive con el papá, o en el mejor de los casos con la abuela. Pero la crianza no es la misma cuando solamente uno se hace responsable de la educación de los hijos. ¿Y qué pasa? Que a diferencia de antes, los niños ahora son más violentos. Entonces, ¿cuál sería ese patrón, Paola, bajo de repente el enfoque que tú nos puedes decir? Claro, mire, normalmente siempre ha pasado que la sociedad siempre deja bastante responsabilidad a la escuela, ¿no?, sobre la educación a sus hijos. Y en realidad no debería de ser así, porque la tarea no solamente es de un maestro, de un centro educativo, de una institución educativa. La tarea es tanto de la escuela como de la familia. Ambas partes deben de involucrarse con el hijo. En este caso, la familia con el hijo y el centro educativo con el estudiante. Familia y escuela son puentes de integración, puentes de aprendizaje, digamos, ¿no?, para que el niño pueda tener, digamos, todo lo necesario, todos los recursos necesarios para que pueda crecer, digamos, en un ambiente saludable, crecer con una buena conducta o evitar las conductas disruptivas, el mal comportamiento, para poder evitar, ¿no?, digamos, futuros problemas. Pero lo que problemas. tú nos dices en todo caso es que por un lado está la escuela, que se encarga de la formación académica de una persona. Exacto. Pero la formación social, todo lo demás se encarga la familia. Eso es en síntesis, digamos. Claro, familia y escuela. Ya. O sea, pero ambos hacen como una simbiosis allí perfecta. ¿Una cosa así? Exactamente, ambos intervienen. Pero ¿qué pasa? Y eso quisiera que me respondiera el doctor Novoa, por decir, doctor, en ese afán, y una de las cosas que yo veo, y de repente, doctor, usted, por los años que ya usted tiene, la experiencia que hay... No son muchos. el asunto está, doctor, es que en ese afán, una de las cosas que también yo he podido apreciar, es que de alguna manera no hay nadie, y con nadie me refiero al Estado, me refiero a las organizaciones civiles, nadie en realidad, al que pareciera importarle ese tema tan trivial, ¿no? O sea, perdón, más bien dicho, lo hemos trivializado, como algo que no tuviera tanta importancia en realidad, pero es demasiado importante, por decir. Y ya un poquito tocando también este asunto. Un niño entra en una etapa de formación. Hace poco, bueno, estamos hablando de unos 4 o 5 años atrás, ¿se acuerda que hubo un debate por el tema de con mis hijos no te metas? Y en síntesis, el debate era si se debía o no enseñar de sexualidad a los niños en una escuela. Por ese tema de sexualidad, por decir, solo para tocar una pequeña arista de este tema, hay psicólogos y Paola de repente también, probablemente dentro de la línea de docencia, puede haber una especialidad para abordar el tema de la sexualidad en los niños. Pero, o sea, se aborda como una disciplina, estudiantes, científicos ahora mismo estudiando el comportamiento del ser humano respecto al tema de la sexualidad, del cual yo considero todavía que necesitamos aprender un montón. Pero lo que decía con mis hijos no te metas era, no lo toques, no toques ese tema porque lo puede enseñar el papá o la mamá en la casa. Y yo considero que eso no es correcto porque un padre y una madre tienen una visión muy sesgada sobre la sexualidad de una persona. Pero, doctor, si tenemos colectivos que te dicen, retrocedamos en ese afán, no le demos ese papel a los docentes, ¿quién debería hacerlo? ¿Cuál cree que debería ser el papel? ¿Quién debería hacerlo? ¿El Estado? ¿La sociedad civil? Yo pienso de que el tema de formación es multisectorial, ¿no? Multidisciplinario igualmente. Es decir, que no se puede responsabilizar, como bien decía la señorita licenciada Paola, de que hay algunos padres que quieren responsabilizar solamente al colegio y viceversa, ¿no? Tampoco no lo podemos responsabilizar solamente a los padres. Para eso existe la complementariedad, es decir, que tiene que haber un complemento entre la formación de los padres, que es la principal, eso sí, indudablemente, eso no nadie lo niega. La principal formación de los niños radica en la función
de la familia, principalmente de los padres, ¿no? Entonces, eso sí es indudable. El asunto es cuando, por temas de la modernidad, la libertad se convierte en libertinaje. Entonces ahí ya desplazamos los límites en los cuales se está formando a los niños, a los jóvenes. Lo que yo estoy mencionando es a título personal, mi opinión personal, por cuanto, por ejemplo, ya muchas veces se ha visto errores garrafales, por ejemplo, en los temas que toca el contenido curricular de los colegios, en que ya prácticamente, bueno, los que conocemos del tema médico, psicológico, etcétera, en su caso también, doctor, del tema sociológico, que es fundamental dentro del derecho, tenemos que poner nuestra voz de alerta, ¿no? Y de extrañeza, por cuanto ya se invaden y se especifican temas ya demasiado controversiales. Por ejemplo, en las prácticas sexuales, en todas las variantes de las prácticas sexuales, que muchos lógicamente van a protestar porque no es su cultura, por ejemplo, religiosa. Hay que respetar, justamente hablábamos del respeto, que ese es lo principal que se está perdiendo. No existe el respeto ni siquiera del Estado para la población. Cada gobernante tenemos un alto índice de corrupción, que eso es falta de respeto para la población que le ha dado su voto, que ha confiado en un político, que ha confiado en un gobernante para que haga el mejor trabajo para la sociedad. Sin embargo, todos los presidentes de la República prácticamente en prisión o en proceso de ir a prisión. Entonces, eso yo considero que es una falta de respeto. Es la indignación de la población que se ve reflejado en muchas formas, inclusive, yendo al tema del día de hoy, en el aspecto psicológico, no solamente de los niños, también de los jóvenes y de los adultos. De ahí viene la violencia. Es decir, que en lugar de que la pandemia nos haya enseñado a tener más humanismo, más solidaridad, más unión entre los seres humanos, guerras en todo el mundo. Y en nuestro país, ni qué decir. Nuestro país, dicho sea de paso, el campeón mundial de la más alta tasa de mortalidad en el mundo por el COVID. No fuimos al mundial, no pudimos ir al mundial, pero sí hemos sido campeones mundiales en tasa de mortalidad por COVID sin ir al mundial de fútbol. Entonces, lamentablemente existen muchos problemas en nuestra sociedad y muchos problemas del Estado y muchos problemas de la política educativa, en mi punto de vista. Entonces, pero lo principal es de que se está confundiendo la libertad con el libertinaje. Ahora, la libertad es buena. Nosotros somos abogados y creemos en la libertad, que es un derecho, es uno de los principales valores y derechos del ser humano. Sin embargo, no podemos confundirla con el libertinaje, por cuanto ahí ya es motivo de perder el respeto que justamente hablábamos, ¿no? Y por otra parte, la libertad y la disciplina combinada con el amor que debe existir siempre de padres a hijos y viceversa. Doctor, pero en todo caso, nuevamente la pregunta queda, digamos, de alguna manera flotando en el aire, ¿no? ¿Quién debería asumir ese rol de preocupación y de acción para que las personas, ciudadanos, podamos entender que las relaciones socioafectivas son importantes, aprenderlas también? Por decir, vamos a una escuela, los niños, por la misma edad que tienen, comparten pues espacios de clase con otros compañeros. Uno de los principales problemas que surge allí, por ejemplo, ahí de entrada nada más, en un salón de clases de primaria, por decir, el bullying.
Ya, ese es un gran problema ahora. Pero a nadie parece importarle, ¿no? Felizmente, digamos, el Estado sí está cumpliendo ese rol. Se han generado ya políticas anti-bullying, se está dando inclusive la ley ahora para el caso de los adolescentes, por decir, es más estricta. Hay un código del adolescente y de alguna manera en este caso ya pues se tiene un rol protector de parte del Estado. Y luego ya en la etapa de la adolescencia, o sea, pasamos de primaria a secundaria, y a producto propio de la formación de una persona, pues los jóvenes ya van pasando de una relación de niños a adolescentes y de ahí a jóvenes y van al descubrimiento del amor. Y eso también tiene sus propias complicaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya los jóvenes empiezan a tener, digamos, de alguna manera atracción por el sexo opuesto, o a veces también pasa atracción del mismo sexo, por decir, ¿no? Entre varones y mujeres. Esto pasa, y algunos padres lo entienden como una situación en la que, por decir, el niño ha tenido una malformación, cosas así. Eso es lo que se entiende, digamos, dentro del sentido común, pero la ciencia nos dice otras cosas. El asunto está, doctor, en cómo manejar eso. O sea, nuevamente le preguntaría, ¿quién debería hacerse responsable de esto? ¿El Estado? ¿La sociedad civil? Porque más allá de con mis hijos no te metas, ya no hubo otro colectivo que pudiera poner este tema en relieve. La religión lo hace, pero también lo hace de manera que simplemente genera como un telón allí, dice, estas cosas son prohibidas de tocar y no se debe decir porque esto va contra la Biblia y tal. Por decir, el tema de la sexualidad o del inicio ya en las relaciones sexuales, lo postergan hasta la etapa del matrimonio. Toda relación, digamos, sexual antes de eso, pues se considera pecado. Eso es de acuerdo a la Biblia. Pero en la realidad eso no pasa así, pues, ¿no? Entonces, nuevamente, doctor, ¿quién haría ese rol de asumir? ¿Está bien que lo haga el Estado en todo caso? Ya, con respecto al tema de la sexualidad, Ajá. yo comparto la idea de que tiene que haber un complemento. La principal, en la parte de la sexualidad, le corresponde a la familia, a los padres, ¿Hacia no dónde solo quieren inculcar a sus hijos, digamos? por supuesto, ¿no? Entonces, esa es la parte, la base, complementado con el colegio, ¿no? Ahora, el colegio debe respetar, tocará temas generales, temas que convienen, pero en los temas ya más íntimos, eso corresponde a la formación que le van a dar los padres, y el Estado tiene que respetar, porque son los hijos justamente lo que ellos, es el fruto que ellos van formando. La formación es fundamentalmente de los padres, Yo creo ahí, doctor, y bueno, eso de repente lo podríamos conversar con Paola. No sé si dentro de la formación académica que tuviste, antiguamente habían pues escuela de padres. Claro. Y a mí me parece que, por ejemplo, la escuela de padres podría ser, porque ahora yo no lo veo, no sé si creo que ya no se hace, sería una estrategia de abordaje, por decir, con relación al tema emocional, sentimental y sexual. Claro, la escuela de padres justamente lo que hace es no poder, el mismo colegio orienta a los padres de familia, como los padres de familia posterior a ello pueden guiar a sus hijos. Claro, en tema de la educación. Hay temas ese que es el propósito de escuela de familia, ¿no? Requieren abordarse con cierta discreción, o de repente, no sé cuál sería la palabra, sutileza tal vez, o no puedes hablar con los niños de manera directa sobre esos temas que son muy delicados, por decir, y algunos niños podrían malinterpretar también la información. Es que la información que deben de recibir justamente es de acuerdo a la edad propia. Claro. También cómo ellos lo van a recibir esa información, cómo lo pueden practicar. Entonces, cada tema para cada edad. Ese es un tema muy importante porque sobre el tema de las relaciones socioafectivas, hablábamos del bullying, por decir, que es todo un mundo y todo un campo en realidad, porque personalmente te digo, yo escucho la palabra bullying más o menos del bullying mediados de los o 2000, acoso ¿no? escolar, ¿no? Acoso Claro, escolar. el bullying es un término americano, es inglés, exacto, que viene de la palabra del término bull, ¿no? Bull. Ya.
Pero en los años 90, por decir, cuando yo iba a la escuela, no se hablaba, no sé, doctor Novoa, si en el caso de usted se hablaba de bullying, no conocíamos bullying o acoso escolar. No había O sea, uno podía ser víctima acoso de molestia escolar. de los compañeros, pero eso simplemente era como decir un molestar, ¿no? Sí, exactamente, no existía eso por cuanto creo que había mucho, lo que usted dijo al inicio, mucho más disciplina, ¿no? Y ese es el problema, de que la libertad es buena, pero a la vez también tiene que ser una libertad que no se confunda con en el libertinaje, y por otra parte que tenga disciplina, porque si no tenemos disciplina, lamentablemente vamos Doctor, a fracasar. cómo era la formación en un colegio, por decir, en qué año usted cursó el colegio? ¿80s? ¿90s? Claro, desde los 70. Y la formación era con mucha disciplina. Yo estudié en un colegio parroquial y había por una parte un instructor premilitar y por otra parte teníamos un regente, ¿no? En ese entonces. ¿Y los castigos cómo eran en ese tiempo, doctor? Bueno, habían castigos morales y castigos físicos, ¿no? Pero físicos Ejercicios, por decir, muy la suave, típica, la regleta en no la aquello mano. que podría ser ya una violencia, ni violencia psicológica. Creo que a nadie nos afectó eso, al contrario, era un parámetro para no invadir pues el libertinaje, ¿no? Pero sí eran muy disciplinados, o Por sea, supuesto, como sí, todo colegio el parroquial colegio que podría parroquial haber. donde yo estudié, que es el colegio parroquial Cristo Rey de Chorrillos, es muy conocido en Lima. Era muy la disciplina era vertical y las directivas eran bastante O sea, comprensivas. pues También habían ajá. momentos de relax, Se podría en decir, que pero podíamos conversar con el docente, con el profesor, con el instructor premilitar, con el regente, con los docentes, con el director, y bastante relajados, donde ya se perdía un poquito la formalidad, pero había disciplina, había disciplina. Y eso, bueno, nos ayudó mucho, ¿no? Por cuanto fue una de las, aparte de que mi padre era policía de la Guardia Vieja, la Guardia Civil antigua, ya tenía disciplina en mi casa, tenía disciplina en mi colegio, y bueno, esa disciplina para mí ha sido el baluarte para toda mi formación y para lo muy poquito que de repente he conseguido en mi vida. Yo diría de que con mucho es la disciplina que a mí se me ha formado. ahora, Paola, viendo este tema, por decir ya sobre la experiencia que se tiene en este tipo de formaciones, nuevamente yo insisto, ¿no? O sea, está trayendo resultados positivos esa horizontalidad que hay con el alumno. Yo todavía soy un poco agnóstico, ¿no? O sea, estoy viendo, como dice el doctor, demasiados índices de violencia, falta de respeto. Hay mucha gente que pide, por ejemplo, el retorno del servicio militar obligatorio como una forma de solución a este problema. Ya, eso es por un lado. Por otro lado, ya tenemos el tema del bullying, que en cierta medida también está creciendo en cantidad, en El números. bullying y el ciberbullying, ¿no? El ciberbullying es Exacto. otra arista, por decir, a los padres que nos están escuchando, también existe ahora una nueva modalidad que es a través de las redes sociales, del Exacto. WhatsApp, del Sí. Facebook. Puede ser, digamos, violencia o agresión verbal, psicológica, como también física. También se da por los medios de comunicación o por las redes sociales. Por ejemplo, eso sería un ciberbullying, ¿no? Por el Facebook, Claro. por el WhatsApp, también donde hay amenazas, chantajes, inclusive chantajes emocionales, ¿no? De un compañero hacia otro compañero. Por ejemplo, también practican bastante el aislamiento social, ¿no? Donde ignoras a tu compañero, dejas de hablarle, o también manipulas a un grupo de tus compañeros, que es, digamos, una manipulación colectiva, a un grupo de tus compañeros para que tal vez no generen ciertos malestares o agresiones, ¿no? hacia
hacia una minoría. ¿Cuál sería, por decir, una recomendación a los padres para poder afrontar este tema del bullying, el ciberbullying, Paola? Mira, ha pasado muchas veces que para considerar un bullying debe de haber una víctima Sí. y un agresor. Y muchas veces el agresor al inicio fue víctima. Ah, ok. Al inicio fue víctima. Entonces ahí podemos entender, ¿no? Que él fue primero agredido. Ah, no. De ahí que dijo no, se rebeló y dijo no, no voy a hacer. Entonces, ¿qué generó en él? Tal vez un resentimiento, una frustración, una depresión, una represión ¿no? Digamos en la víctima y se convirtió ahora en el agresor, ¿no? Y eso es lo mismo que está haciendo, lo mismo que le hicieron, vuelve a repetirse eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que algo también está pasando en la familia. Imagínate, en la familia puede haber tal vez violencia, una violencia doméstica. El papá le agrede a la mamá y entonces eso el niño está observando, imita esa conducta y entonces lo traslada ¿dónde? Al salón, con sus compañeros, agrediéndolos. Eso también pasa. Ahí podría haber un desafío doble. Por un lado, el docente que se percata de que es un niño que practica el bullying. Exacto. Es un niño acosador, digamos. Y él tiene que abordarlo eso desde el ámbito familiar. Claro, también el maestro a la hora de trabajar no solamente trabaja con el alumno o con el estudiante, también con los padres de familia. Es así. Claro. Ahora, Paola, y pasando ya a la siguiente etapa, que también tiene una situación bastante compleja de realizar. Sucede ya, como mencionaba hace rato, cuando un niño ya pasa a ser adolescente, el cambio hormonal es evidente, las mujeres también, los hombres igual, y en ese afán empiezan ya los sentimientos de atracción por el sexo opuesto. Claro. Eso genera sus propios problemas, por un lado, porque ya con ello empieza el despertar sexual de una persona. El interés sexual, claro. La curiosidad, quieren explorar. Por un lado, eso es por una arista. Por el otro lado también ya es la dependencia emocional que se va generando hacia la otra persona. Ya. De pronto, si es un adolescente que está en la secundaria, pues tiene problemas con la enamorada, pierde el interés por estudiar, puede haber incluso en el peor de los Deserción casos, escolar, ¿no? una deserción escolar. Claro, abandona los estudios. Lo otro, bueno, esa deserción podría ser por una causa también de que, por decir, la señorita en cuestión pueda salir embarazada por tener relaciones sexuales sin Embarazo cuidarse, adolescente, ¿no? Embarazo Claro. adolescente. En todo caso, en este ámbito, ¿cómo debería abordarse este tema? O sea, igual ya habíamos acordado que debe haber una simbiosis entre docentes y padres de familia, una alianza allí para poder abordar estos temas, pero la situación radica en que hasta ahora se sigue dando estos casos. O sea, por decir, hace poco un venezolano quemó a una señorita que era su enamorada. Y con eso no estamos encasillando que necesariamente pues determinadas personas que vienen de un país sean violentos, porque también ha habido casos, el caso de Agreda, que también le incendió, fue un compatriota nuestro. O sea, y estamos expuestos a un nivel de violencia que no conoce países o nacionalidades. Pero la situación radica en cómo es que una persona, independientemente de dónde haya nacido, llega a tener esa complicación emocional. ¿Cómo es que no controla sus emociones? ¿Qué papel cumple la escuela en ese aspecto? Claro. Lo primero que debemos de reconocer, tanto en la escuela como la familia, que los adolescentes están en la línea delgada de factores de riesgo. Factores de riesgo como deserción escolar, embarazo adolescente, tal vez caer en vicios, ¿no? En vicios adictivos, en lo que es en juegos, en el alcohol, en las drogas, caer en vandalismo también. Entonces, digamos, son muchas las problemáticas en las cuales un adolescente va a caer. Ahora, ¿cómo combatir? ¿Cómo contrarrestar? Bueno, de muchas formas. Es bueno siempre al crear programas o crear talleres para poder trabajar con el adolescente, ¿no? Talleres como sexualidad, educación sexual integral, talleres como personalidad, el amor propio, el cuidado y el respeto hacia el propio cuerpo,
también enseñar, ¿no? Cómo ellos deben de regular sus emociones, porque no pueden controlar sus emociones. Controlar es pedir, no lo saques, no lo realces, no, Ya, no si vas no a es relucir controlar, tus... entonces, Es regular. regularlo. Es regular, exacto. La palabra o el término adecuado es regular, porque las emociones no son buenas ni son malas. Es más, las emociones justamente son recursos que tú utilizas para poder afrontar conflictos psicológicos, ¿no? Situaciones, digamos, circunstanciales, como por ejemplo la emoción del miedo. Es una emoción, digamos, ¿no?, que te hace huir del peligro. Bajo esa sensación del miedo, huyes, escapas, ¿no? Entonces no son ni buenas ni malas, hay que regular las emociones, pero también los adolescentes tampoco no deben de caer, ¿no? No deben de dejarse sobrellevar. Por el mismo hecho de ser adolescentes, no están en la capacidad o en la facultad de tomar decisiones correctas. Se dejan llevar por la euforia, por sus mismos impulsos, Por no sus son hormonas, ¿se podría adolescentes. decir? Bueno, exactamente. También el cerebro de un adolescente funciona de una forma muy distinta a la de un adulto, porque todavía adolece, ¿no? Adolece. El adolescente viene de Ese adolecer. de adolece, exacto. Doctor, en ese aspecto, por decir, ¿qué cuidados a nivel médico podría tomar, por decir, un padre que ve que su hijo ya está pasando de la niñez? Hay enfermedades que yo, por decir alguna vez leyendo la literatura médica, por decir, los niños, bebés, por ejemplo, son muy propensos a contraer infecciones porque ellos como constantemente están cogiendo cosas y todo se lo llevan a la boca. Entonces, digamos, de alguna manera ya los médicos saben exactamente qué enfermedades puede tener por eso, infecciones estomacales y tal. Pero también para el caso de los adolescentes, ustedes saben, doctor, como dice la licenciada, hay riesgos que representan desde el ámbito socioeducativo. ¿Cuáles son esos riesgos desde el ámbito médico, doctor, que tendría ya un adolescente, por decirlo? Los riesgos médicos de un adolescente. O sea, ¿qué enfermedades podría contraer y qué formas podría evitarlos? Bueno, ¿no? por ejemplo, si hablamos de que ya está iniciando sus relaciones sexuales, lo principal son las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales riesgos, pero de repente me gustaría tocar el tema que ustedes estaban señalando. Sí, sí, claro. En primer lugar, poniendo un poquito en relieve el origen de nuestra reacción, de nuestras conductas, que está supeditado por la formación, básicamente en el hogar. Y el niño, el adolescente, no reacciona mucho en torno a sus hormonas. Médicamente, yo la verdad que no comparto esa idea. El niño, el adolescente, reacciona, tiene su conducta, sus hábitos, que forman conductas, y su personalidad en base principalmente no tanto a sus hormonas, sino a la formación que han recibido. Formación que viene principalmente, una vez más, de la familia, complementados con el colegio, complementados con su entorno social, con el barrio, con su cultura medioambiental, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Ahora que las hormonas intervienen, lógicamente intervienen factores de origen somático, bioquímico, efectivamente, pero fundamentalmente es la formación lo que hace que un niño, que un adolescente tenga una conducta diferente a la de otro. Ahora, dentro de ello, también una parte está supeditado al ámbito genético, es decir, a su herencia. Una parte muy leve, principalmente son los factores formativos que ellos se van encaminando básicamente en torno a la familia. Ahora, dentro de ello, ya poco a poco comienza el niño, el joven, a tener
trayecto, una ruta adecuada, o de lo contrario, que ya invade ya caminos inciertos, por decirlo menos. Entonces, yo soy un seguidor de Howard Gardner, que es el que preconiza las inteligencias múltiples. Entonces, yo soy un seguidor de él, donde señala pues de que nosotros tenemos núcleos de diferentes características funcionales, en lo que es lógico-matemático, en lo que es la inteligencia emocional, en lo que es la inteligencia verbal, en la inteligencia interna y externa para poder en las relaciones interpersonales, en la parte social, etcétera, ¿no? Entonces, esa disposición la tenemos y la desarrollamos en base justamente a todos esos patrones que vamos aprendiendo, aprehendiendo, involucrándolo mucho más que otras partes, y otras partes se van atrofiando. La resultante es justamente la conducta, para cosas positivas o para cosas negativas, y ahí vemos ya la gran diferencia, ¿no? O sea, se podría decir, doctor, en verdad, una de las cosas que yo estoy viendo a nivel general es que la sociedad en los tiempos contemporáneos estuviera siendo sometida a un proceso de sexualización brutal, empezando por la música. Por ahí alguien dijo así a manera de broma que hoy en día la música hay que escucharla con un preservativo puesto, porque es tanto el nivel de contenido sexual que tiene que es abrumador. Y como ahora los papás compramos tablet a los niños o un celular y tienen acceso a internet, no controlamos la información que ellos van a ver. Y por ahí escuchan a un cantante de reggaetón o a uno que otro que habla sobre estos temas y pues, o sea, ya no hay un nivel de filtro, de censura, para que los niños no accedan a este tipo de información perjudicial. Y hay una excesiva sexualización. Había un estudio que se abordó, creo que concuerda con lo que usted menciona, en que los jóvenes o adolescentes que tenían un nivel de autoestima bien formado y con los padres en casa, y que lo que relacionaba el estudio era un desayuno familiar, ¿ya? En el cual el papá, mamá, los hijos pudieran involucrarse todos. ¿Qué tanto de nivel de relación tenía con el inicio de sexualidad que tenía ese niño, o ese joven o ese adolescente? Y la edad cronológica que arrojaba esto era, digamos, por decir un promedio de 20, 21, 22 años. Pero los niños, o los jóvenes, perdón, adolescentes que no tenían una autoestima, digamos, idónea, y tenían hogares disfuncionales, pues su inicio sexual también era mucho más antes. Así es. Estamos hablando de incluso 13, 14, 15 años. Exactamente. Entonces, allí digamos que es como, efectivamente hay un proceso de formación que viene con una persona, porque las hormonas en ambos casos se dan, sí, pero uno retrasa su inicio en la sexualidad y el otro no. Sí. Y esa es una responsabilidad que se atribuye evidentemente a la familia, pues, ¿no? Lamentablemente la escuela tiene hasta cierto punto cierta injerencia, pero más allá no hay eso. Sí, justamente lo que hablaba la señorita licenciada Paola, en lo que la regulación, esa regulación va a surtir mucho mejor efecto en niños bien formados desde su familia, que en aquellos que no lo han tenido, vienen de hogares disfuncionales, etcétera. Entonces ahí el nivel de regulación va a estar muy débil, claro, y vulnerable a cualquier mala junta, al barrio, no solamente por un tema de precocidad sexual, etcétera, sino también por de repente irse por el tema de las drogas, que es otro de los enemigos de los adolescentes, doctor. La adicción, el alcoholismo. ¿Ha tenido usted casos de pacientes que hayan tenido algún tipo de adicción a alguna sustancia, doctor, dentro de su ámbito médico? Sí, sí he tenido casos de escolares que consumían drogas, ¿no? Y de los principales colegios
de los 3 principales colegios de Satipo, de los 3 me han llegado pacientes. Y doctor, por supuesto, eso se guarda dentro del secreto profesional, ¿no? Doctor, pero dígame, ¿y cuál es, digamos, en ese aspecto la droga que más ha tenido, digamos, incidencia de casos que usted ha visto? Generalmente los niños y adolescentes inician con el llamado Terocal, ¿no? Luego Terocal, pasan el pegamento a la marihuana, para tubos, que es ya la puerta de entrada de la marihuana, con ya la pasta básica de cocaína, luego el clorhidrato de cocaína, luego ya otras drogas ya más sofisticadas que ya lo usan pues en las discotecas, en ese mundo, ¿no? Entonces todo eso, vea usted cómo la importancia de la formación en el hogar, y cuanto más fuerte sea ello, y eso está bien estudiado, lo que usted decía, esto, hay varias investigaciones, tanto norteamericanas como europeas. La escuela anglosajón también estudia mucho el comportamiento psicológico y medioambiental que recibe el niño o el adolescente. Y por ejemplo, se había hecho un estudio que fue muy conocido a nivel mundial acerca de en los que habían tenido problemas de delitos contra la libertad sexual, o sea, los violadores, en otras palabras. Se había hecho un estudio analizando el nivel de hormonas sexuales que tenían ellos, y ellos tenían muchas veces, en algunos de ellos, menos hormonas que otros que no han tenido ningún tipo de problema de este tipo de delitos. Entonces, por eso le decía, no es el nivel hormonal, es el conductual, sistema de regulación del niño, del adolescente, que deriva fundamentalmente de la familia, ¿no? Esa es mi opinión personal, y luego pues hay muchas investigaciones al respecto, doctor Brayton. Paola, en ese aspecto, ¿concuerdas tú con el doctor? Porque en verdad acá hay una posición, yo encuentro una posición que es necesario discutirla y llegar a una conclusión, pero en sí, yo veo que la escuela, o sea, al menos la formación que ustedes reciben es un corte más liberal, ¿no? Respecto a la formación de una persona. O sea, por decir, es un enfoque que le atribuye al alumno capacidades también sobre las que se pueden construir. Pero digo, a veces no es entregarle demasiada responsabilidad a una persona que está precisamente en ese proceso de formación, ¿no? En ese aspecto yo considero dos cosas, porque he podido estar en 2 escuelas que tuvieran, o 2 instituciones educativas que tuvieran ambos perfiles, ¿no? Uno de corte todavía tradicional, de corte militar, donde uno iba a desfilar, el corte de cabello escolar y tal. Y uno donde no hacías eso, o sea, donde no ibas a estudiar así, incluso tú puedes ir con ropa de calle y el look que tú quisieras realmente, ¿no? Siempre y cuando no llegaras a los excesos también había un límite, ¿no? Claro. Pero finalmente con ropa de calle, ¿no? El cabello también lo puedes usar grande si quisieras. Pero una de las cosas que sí vi es que cuando tú recibes una formación muy parametrada, el ámbito de desarrollo, digamos, cognitivo o de creatividad también es muy parametrado. Exacto. Pero cuando tú le das a un niño esa libertad había, mayor libertad, exacto, entonces la creatividad también era más expansiva. Evoluciona la imaginación. Pero ¿es razonable ese precio que hay que pagar para que una persona tenga, o sea, por precio me refiero a que, o sea, hacemos personas disciplinadas, claro, pero muy encasilladas. Pero con una familia más conservadora, ¿no? Claro, pero sin un ámbito de visión más amplio, ¿no? Es limitado. Es limitado. Y por otro lado, si formas a un joven, a una persona que tenga pues cualidades de creatividad y tal, porque le dejas una... Dice que supuestamente amplia. Es la inteligencia divirtiéndose, esa es la imaginación. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que ya también tenemos a un chico que no va a tener ese control de la disciplina y tal, o sea, ¿cómo podríamos regular esto? Son muchos factores. Puede ser la conducta. Normalmente los niños aprenden imitando. Ahí ellos mismos están formando su propia conducta. Ahora, la personalidad no viene digamos, por
por un factor externo. La personalidad es por una carga genética, una herencia genética. El carácter no es por una herencia genética. El carácter lo vas formando, ¿no?, mediante el círculo social, mediante la sociedad, porque el carácter uno mismo lo forma, ¿no?, observando, viendo, regulando sus emociones. Una de las cosas que veo que no tocamos ahora también es respecto al tema del rol de la moral. Y por moral me refiero, por ejemplo, a los códigos que la sociedad establece sobre lo que es correcto o no, pero que lamentablemente la ley, digamos de alguna manera, no lo toca como un tema de mucha trascendencia en realidad. Por decir, ¿qué pasa cuando en una relación ya de pareja sentimental sucede una infidelidad? Hay muchos casos donde por esas situaciones familias se han disuelto. Pero una cosa que yo veía de antes, que no quiere decir con esto que quizás antes ese tema no existía, pero ahora es como si fuera un tema normal, mientras que antes la moral era como una barrera que las personas no debían de cruzar. O sea, tú no puedes hacer esto porque, o sea, ¿qué va a decir la gente? Y tal, ¿no? Pero la gente se autocontrola en virtud a esa regulación que hay. Dentro de los temas sociológicos que tocaba el doctor Novoa, digamos, formas de controlar a una sociedad o formas de que una sociedad se controle es pues efectivamente las reglas de la moralidad. Incluso hasta la iglesia tiene un papel allí, porque la religiosidad también ejerce cierta hegemonía sobre el control, sobre la conducta de las personas. Mantienen equilibrio, ¿verdad? Claro, pero yo siento que ya más bien la moral se ha quedado relegada en el tiempo, ¿no? O sea, ya ahora no importa nada ya, porque lo que importa es la satisfacción del individuo, a costa de cualquier precio. Y me parece que también eso debería cambiar, porque nos está llevando a límites que el ser humano ya no conoce. No, es que también depende, como dijo el doctor, depende también mucho de la formación, ¿no?, que ha recibido en el hogar. Ahora, pero si hablamos de hogares disfuncionales, es que hay tipos de familias, hay familias democráticas, por ejemplo, ¿no?, donde papá e hijos establecen normas, padres e hijos, ¿no? Ejemplo, se complementan, donde no hay tal vez cierta autoridad. Digamos, de manera intrínseca se sabe, ¿no?, que el padre es la autoridad, pero no por ello, digamos, pierde esa confianza, ¿no?, el hijo con el padre, ¿no? Ahora también encontramos familias familias dictadoras, ¿no?, donde solamente el papá es, ¿no?, quien debe de establecer las normas. Mamá, no. Hijo, no. Solamente ellos acatan, obedecen. También hay familias intermitentes, ¿no?, donde se les da normas, por ejemplo, según a su beneficio, a lo que ellos creen, según a sus creencias, según a sus costumbres, ¿no? Y ahí pues el hijo no participa. No. Doctor, finalmente yo creo que ha sido muy ilustrativa su participación, porque usted pone en relieve también un tema muy importante, que es efectivamente que la conducta de la persona depende mucho de la formación. No sé si esto sea una cuestión solo de una perspectiva científica. Ya no me parece tan casual el tema. Como le digo, inclusive por decir, es mucho más evidenciable para una persona por las experiencias de los años que tiene, por decir, eso me hace recordar una cosa que Hildebrand decía en una disertación que hizo en la Católica. Él decía, es increíble ahora que bajo el término rating en la televisión tengamos que soportar muchas cosas, y a ustedes jóvenes les hacen creer que por rating tiene que ver cualquier cosa. Pero él decía, yo he visto un programa que lo dirigía Mario Vargas Llosa en mi tiempo, estamos hablando de 70, ¿no?, 80, que tenía mucho rating. Entonces uno diría, oigan, pero si es un programa cultural hoy en día nadie lo vería, ¿no? O sea, por el rating que ahora se maneja. Pero yo lo vi, decía él, y ustedes no han tenido esa suerte. Entonces, en ese afán, doctor, creo que hay un privilegio de poder pasar por lo menos unas 2 generaciones y poder hacer un contraste entre cómo era antes
y cómo es ahora, y en función a eso también tener una perspectiva de qué nos depara para el futuro, porque la situación, a mi entender, es sumamente dramático. Estamos teniendo personas que no tienen una capacidad de resiliencia, o sea, de soportar la frustración, por decir. Porque tenemos un enfoque en el que, nuevamente insisto, en el que se le instruye a una persona para satisfacer sus necesidades a costa de lo que fuera. Y eso implica mucho, y eso de repente con esta parte, para terminar esta agradable conversación con usted, doctor, y con la licenciada Paola, en este tema que me preocupa mucho respecto, como le mencionaba, a la frustración que debe tener una persona, o la resiliencia que debe tener una persona hacia la frustración cuando nos embarcamos ya dentro del proceso formativo de la persona en esas relaciones, especialmente sentimentales. No soportan una ruptura amorosa, por decir, por cualquier razón que exista, en cualquier etapa de una relación, y eso llega a tomar decisiones fatales para cualquiera de las dos personas. En el peor de los casos hay asesinatos, en el peor de los casos suicidios o lesiones que llegan, feminicidios, que se está viendo con mucha frecuencia y de las maneras más atroces. Doctor, ¿cuál sería de repente su recomendación respecto a esa situación? ¿Y cómo es que los que nos están viendo a través de las redes sociales podrían instruir a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares y no tener que incurrir en estos problemas? Porque nadie quiere perder un hijo de una manera tan brutal como se ha visto esta jovencita incendiada. Eso fue hace menos de 2 semanas en Lima, en el centro de Lima, y que nos hace recordar a la otra señorita que, si no me falla la memoria, murió creo que en el 2019, igual quemada en un bus por un tipo que no controlaba pues sus emociones, definitivamente. Efectivamente. Yo aquí rescato muy bien las palabras que nos explicaba la licenciada Paola. Efectivamente, muy bien. Hay diferentes tipos de familias. Y yo rescato lo que es el respeto, rescato lo que es disciplina, pero a la vez también dentro de un ambiente de amplia libertad, lo enfatizo, de libertad, pero una libertad que no puede ser de ninguna manera confundida con el libertinaje, una libertad que no puede adolecer de disciplina. Yo vengo de un hogar muy disciplinado, pero a la vez en la cual yo tenía libertad absoluta de poder hasta elegir mi propio uniforme, porque yo trabajaba de muy niño y yo elegía, y yo compraba, yo no necesitaba de que alguien me acompañe para comprar mi uniforme. Con esto no quiero decir de que yo soy un convencido de que la libertad es fundamental, pero enfatizo, una libertad que no se confunda con el libertinaje. Y una libertad que no adolezca de disciplina. Esa combinación, y es la misma combinación perfecta, ideal, que debería existir entre la formación del hogar, la formación familiar, con la formación del colegio, en torno a su medio ambiente social, que también debe ir de la mano, ¿no? Entonces, todos esos son fundamentales para lograr un resultado totalmente favorable. O sea, desde su ámbito, doctor, podríamos concluir en lo siguiente. Existe una responsabilidad compartida entre las familias, como lo decía la licenciada, que existen de muchos tipos, y sería importante, yo sé que este espacio nos queda muy corto para hablar cuáles son ellos y definirlos, pero una familia debe aprender a identificarse y sobre ello enseñar a sus hijos que existe un amplio mundo de posibilidades en base a la libertad, pero que este no debe confundirse con el exceso de que sería el libertinaje. Por supuesto. Y en ambos hay una responsabilidad compartida entre las familias y los centros educativos. Por supuesto, ese complemento ideal que debe existir, y rescatando las palabras también de la licenciada, en que ideal sería pues las familias democráticas, ¿no? Donde no exista pues ese sentido dictatorial de las familias de este tipo, sino un ambiente democrático, con disciplina, sí,
pero en un ambiente de total libertad, que no se extralimite con el libertinaje. Yo creo de que eso es la base, y siempre buscar ayuda principalmente en este ámbito, en lo que son relaciones socioafectivas, que es el tema del día de hoy, de su programa, de su excelente programa. Yo le felicito, doctor. Dentro de ello, buscar ayuda de los profesionales, buscar ayuda de los psicólogos en este tema socioafectivo, la ayuda puntual y fundamental de los psicólogos, y también, por supuesto, de los docentes, que es un complemento ideal para la familia. En mi caso, por ejemplo, siempre voy a un ingeniero agrónomo para algunos temas particulares de este tipo, ingenieros civiles, arquitectos, de otros colegas que son abogados para diferentes otros tipos, porque el tema del derecho es tan amplio que es imposible conocer especializadamente de todo. Entonces tenemos que recurrir siempre, y los padres igual, tienen que buscar sus asesores. Eso es muy importante. Por o sea, supuesto. un padre tiene que empezar a hacer una labor de peregrinaje, de Así búsqueda, es. para poder encontrar apoyo para ser un mejor padre. Por supuesto, Eso es en muy diferentes importante, doctor. temas, Claro, de los efectivamente. docentes, de los psicólogos, del médico, inclusive hasta del abogado, para temas puntuales. Yo Claro. creo de que tiene que ser siempre el enfoque de tipo multisectorial, multidisciplinario, que es fundamental y que a veces nos olvidamos, a veces creemos conocer de todo y no buscamos la ayuda necesaria, y fundamentalmente en un tema tan sublime y tan fundamental como es la educación, la formación, la conducta, el comportamiento, que son distintos, que es el resultado de toda una labor formativa, integral, con todos los actores que hemos mencionado. Yo creo que vamos a obtener un excelente resultado. Y mis respetos, y aprovecho también, doctor, si me permite, de poder felicitar al incesante trabajo y esfuerzo que desempeñan los padres, muy humildes, pero a la vez también que saben reconocer que necesitamos un apoyo. Y voy al médico, voy al psicólogo, voy a los diferentes especialistas, a los docentes, para buscar el mejor resultado por el bien de sus hijos. Eso, de verdad, que es una cosa bastante importante, y yo veo de que a veces los hogares más humildes son aquellos que buscan ello. Y cuando a veces ya se sube un poquito el estatus social, económico, cultural, a veces como que ya esas partecitas se ve olvidado. Y una vez más, yo creo que la unión hace la fuerza. Vivimos tiempos ya bastante complejos en que necesitamos los unos con los otros, ayudarnos recíprocamente, unos con otros podemos ayudarnos y buscar formar una sociedad mejor, con la ayuda mutua, con el humanismo, con la reciprocidad de las relaciones sociales, humanitarias, que ahora que sabemos de que el mundo atraviesa tantos conflictos y tantos fenómenos meteorológicos, que es la hora de buscar la unión entre nosotros, porque unidos somos mucho más fuertes para poder vencer a cuanta adversidad estamos encontrando en la sociedad, en el mundo, etc. Gracias, doctor, por esta oportunidad. Felicitaciones por este programa realmente educativo, cultural. Realmente esto, como su programa, deberían existir muchos más. Y mi aliciente a que usted siga adelante con este programa. Muchas gracias. Muchas doctor. gracias por esta oportunidad. Sí, y bueno, vamos a terminar también con la licenciada Paola. Efectivamente, nos has comentado muchas cosas muy interesantes. Yo creo que ha sido perfecta la combinación entre el bagaje, la experiencia profesional que tiene el doctor Novoa, tanto como médico, como abogado, y también tu formación profesional como docente, y más aún cuando tú todavía, digamos, eres bastante joven. Paola, ¿cuántos años tienes? 25. Ya estás todavía en el inicio de una carrera larga, esperamos. Y en ese afán, Paola, ¿qué mensaje podrías darle tú a los niños, a los jóvenes o adolescentes que ahora nos puedan estar viendo,
¿cuál sería de repente desde tu punto de vista una de las recomendaciones para que ellos pudieran iniciar? Tú seguramente también has tenido tus propias complicaciones propias de la edad para iniciar una carrera y terminar lo que es más importante aún. ¿Cuál sería desde tu punto de vista esa recomendación, tanto como maestra, tanto como alumna también, ¿no? La motivación. Yo creo que al ver a nuestros padres, ¿no? Con ese amor tan sacrificado de poder educarnos a nosotros y nosotros como hijos poder corresponder, ¿no? Eso ha sido en este caso para mí, lograr mi formación académica universitaria, ha sido mi familia. Mi familia fue mi soporte emocional, ¿no? Para yo poder continuar, no desertar mis estudios universitarios, conseguir, ¿no? mis propósitos y mis metas. Y también siempre es bueno no dar mérito a la familia, pero como también en este camino, en el proceso, también digamos la búsqueda de amigos que te retroalimenten, ¿no? Eso de amigos que Paola, vayan a nutrir tu alma, amigos con mucha sabiduría, con buenos consejos, buscar buenas amistades también. Hay dos cosas que se desglosan de lo que tú dices. Hay una frase que dice, amigos pocos pero buenos. Y el otro tema es también, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Claro. Y son dos frases que son muy antiguas, pero que relatan lo que tú dices. Con el tiempo te conviertes en una persona muy selectiva para escoger, ¿no? Tus amistades. Entonces tú haces una mención entre el papel que hace tu familia como un soporte para tu estabilidad emocional, claro que sí. Y por otro lado también las amistades que tú has logrado de alguna manera con el tiempo, ¿no? cosechar de la vida y que te han servido también para ti para que puedas tener esa motivación ideal. Claro, yo también para poder tener cierta interacción, ¿no? Social, porque recordemos que muy aparte de ser seres orgánicos también somos seres sociales. Bien, muchas gracias Paola, gracias por esta hermosa conversación, por haber aceptado la invitación, a este conversatorio. Y a usted también, doctor Novoa, con la amplia experiencia y de alguna manera también ese desprendimiento que usted tiene como persona. El local, por decir, es de la Cámara de Comercio que usted ahora actualmente está presidiendo. Y bueno, esperamos en otra oportunidad, doctor, poder tener nuevamente una charla ya enfocados de repente en los diferentes ámbitos en los que usted se desemboca, no solamente ve temas médicos, también está en temas políticos. Creo que ahora también dentro de la Cámara está viendo respecto al tema de impulsar el comercio dentro de la provincia de Satipo. Sí, justamente tenemos el tema socioeconómico político, ¿no? Que es el impulso a los microempresarios. A través de la Ruta del Éxito, que es un programa en la cual lidera Indecopi con muchas instituciones, y vea usted la importancia que tiene la unión, que justamente hablábamos, ¿no? La unión en la acción, en el trabajo, y no para cosas subrepticias, subalternas de ninguna manera, sino unidad para poder forjar una sociedad mejor, darle el impulso a la formalización. Tenemos más en nuestra provincia tenemos más del 85% de informalidad, y además que necesitamos también generar los beneficios que debe constituirse el ser formales para los microempresarios, para los emprendedores, por la trascendencia del soporte económico que brinda para el país y también de los puestos laborales. Y por otra parte, para los ya formalizados, que puedan tener mayor facilidad con las instituciones de la Ruta del Éxito, muchas instituciones que van a poner al alcance de ellos sus funciones que desarrolla cada institución para que encuentren la mejor gestión, la mejor facilidad en la gestión del desarrollo empresarial que ellos buscan, y que es necesario que el Estado los atienda y la Cámara de Comercio cumpla ese rol facilitador de poder promover que
todos esos beneficios lleguen efectivamente a los empresarios, sobre todo a los emprendedores, para que no solamente pues vengan a darnos charlas, fotos, justificación de lo que están haciendo, sino que verdaderamente ellos cumplan con su objetivo de llevar las funciones evidenciadas en el desarrollo de su gestión empresarial, que crezcan. Y así deberían ser también las charlas para los padres de familia, ¿no? Con una charla de 1 hora muchas veces no se consigue nada. Debería ser más bien un seguimiento, así como nosotros queremos hacer seguimiento a los emprendedores no formalizados, que se formalicen. Se formalizaron, hay que hacerlos emprender, hay que hacerlos gestionar su desarrollo empresarial. Igualmente, las familias tienen que recibir el apoyo del Estado en su tarea de asesoramiento, de conducción, para que podamos formar una sociedad fuerte en base a familias fuertes, en todo sentido. Muy bien. Ese es muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ahora sí nos despedimos de todos nuestros seguidores de las redes.